Bueno, yo estudiaba en un colegio que era el típico colegio de los locos, que ya no lo reciben en ningún lado porque a mí ya me habían echado de los colegios por los que pasaba y me tuvieron que meter ahí una especie de reformatorio. ¿En cuáles estuviste y cómo se llama ese final? ¿De dónde fue? No, pues yo había pasado como por un par de colegios y luego estudié uno en Juan Ramón que allá nunca encajé y me terminaron sacando, aunque pues tenía sus cositas, pero me sacaron y Ujú, luego llegué a uno que se llama la EPE. ujú. Quiere decir es que Escuela Pedagógica Experimental. Eso es un experimento allá, que eso es un club de locos. Pues allá te daban rienda suelta todo lo que tú quisieras. Yo propuse, allá tú podías proponer materias y las hacían realidad y te ponían un profesor Ah, para qué esa chido. materia. Era súper chido. Te daban la plata para los materiales, allá te apoyaban a full. Yo llegué a pensar que, como dices, pues era ya como la última parada para los que si no ya de ahí ya no estudias, no te reciben en ninguna escuela. Pensé que iba a ser como todo un caos, pero lo contrario, o sea, como sin ley, sin nada. Pero a causa más bien eso, me sorprendió eso, de dije, a lo mejor le están jugando con el término eso de experimental. Pero sí, o sea, como si no estás bien en la escuela, o sea, poner atención de que, a ver, ¿por qué esta persona es rebelde en la escuela? O sea, ¿por qué no pone atención como todos los demás? Entonces pone de que, pues es que, no sé, si lo enseña, o sea, con dibujos, con música, con cosas así, Claro. pues está chido. O sea, y bueno, esa escuela, es que proponían como materias, pero Sí. después cómo surgía o cómo te adaptaste ahí. Ahí hicieron la materia de graffiti y la hicieron una Sí, materia normal, pusieron el profesor de artes, se podían meter más personas, ajá. ahí como que creamos nuestro primer grupo de graffiti, que ahí fue Nómada. Antes Nómada, que es mi nombre actual, no era mi nombre, sino era el nombre de El nombre todo de... nuestro crew, que ahí fue que empezamos a pintar, pero yo todavía, ahí todavía éramos niños, pero ¿Era todavía apoyaban. 98 o qué año era allí todavía? Sí, como 2000, Ajá. entre el 98 y los que siguieron. Sí. 99 ya 2000, 2001, Ajá. 2002 todavía andaba en esa, en el colegio. Ujú. Pero ahí ya nos apoyaban un montón, en el colegio hasta te daban el Mm. dinero para comprar los aerosoles, porque uno en ese entonces de dónde sacaba los aerosoles. Ya formamos el grupo y empezamos a hacer, inclusive a veces las tareas Ujú. era ir a pintar una pieza en la calle y tenías que volver con las fotos. Ese era el trabajo. Ya, o sea, tomarlo así disciplinada como Sí, es. era Ah, qué disciplinado. chido. Ujú. Al final tenías que proponer un proyecto final y mostrar las fotos, era súper bueno. Entonces, ahí ya me dieron rienda suelta, yo ya me empezó a gustar mucho, empecé a agarrar onda, me metí a fondo, ya empecé a investigar, habían bibliotecas, entonces yo empecé a ir allá por mi lado, a empezar a buscar los libros, busqué el de Marta Cooper, Ujú. ya lo vi, empecé a investigar como ya la parte más técnica, todo eso, y en ese mismo momento andaban varios en las mismas que yo, el graffiti se estaba desarrollando en Ujú. Bogotá re duro, la gente ya estaba empezando ya a pintar más pro. Ya en el 2002, cuando yo terminé el colegio, pasé a la facultad y me metí a estudiar diseño gráfico y artes plásticas. Ajá. Entonces, pues ahí ya todo cambió, ahí ya Ujú. profesionalicé la onda, ya decidí que yo quería darle por ese lado. Pero yo desde el principio que entré a estudiar diseño gráfico y artes, siempre enfocado al El graffiti. grafite. Porque Sí, aparte también, si tu crecimiento, o sea, en la adolescencia, fue ver el graffiti, pero no como algo aleatorio, como un pasatiempo, sino que ya era parte de tu formación. sí. Entonces eso está así bien interesante de que como ya al estudiar así esa carrera así, pues académica, o sea, pero ya como carrera, tus fundamentos ya estaban bien reforzados, lo del graffiti. ¿Crees Sí. que si no hubieras entrado a esa escuela, el graffiti lo pudiera, o sea, que a lo mejor hubiera surgido de ti proponer como para alguna materia, o a lo mejor no te hubiera... Digo, porque cuando estamos chicos a veces no tenemos noción de qué crear Claro. o propuestas. Entonces, digo, en la escuela esta pues tenían esa preparación los maestros, como para ponerles atención de qué quieren hacer. Pero, o sea, ¿tú crees que en alguna otra circunstancia, o sea, hubiera surgido de ti o algún compañero tuyo de que, maestro, vamos a hacer una materia? O sea, ¿crees que sí o lo hubieran tomado por su cuenta o qué? O sea, en mi caso de que yo hubiera Sí, terminado. digo, o sea, más bien que no hubiera sido a esa escuela. O sea, porque ellos, pues dices que les Sí, dan la oportunidad de crear alguna sí. materia. Pero si hubiera estado en otra escuela anterior, que no te hubieran corrido, ¿crees que igual así como a los 13 14 años, o sea, todavía hubieras tenido las ganas de proponer hacerlo como materia? Pues no sé si hacerlo como materia o Ujú. estar así como tan de lleno como yo lo hice, pero yo creo que se hubiera terminado ahí porque yo ya Ajá. estaba muy enroscado con el hip hop.
Sí, hay unas cosas que son inevitables. Claro, Sí. igual Bogotá es una ciudad muy hip hopera, muy rapera, me llamaba a mí la atención todas esas cosas, pues la música, ya hay mucha movida, entonces yo ya iba por ese camino. Ujú. Lo que pasa es que en la escuela me dieron rienda suelta y lo que me hicieron comprender es que eso sí podía ser un estilo de vida. Bueno, no tan que yo dijera, bueno, voy a ser grafitero, porque en ese entonces ni Ajá. siquiera es como ahora que ya hasta es una carrera. Sí. Pero yo decía, es como por este lado, hay que pintar, pintar es chido, y que sea divertido, que esté mezclado con las otras cosas. Por eso me gustaba también eh, el graffiti, porque no era solo, o pues estaba inscrito dentro de un mundo que Ujú. era, tiene esas otras cosas, ¿no? Lo de los cuatro elementos que llaman del hip hop, Ujú. pues a mí me gustaba todo. Entonces, para mí, yo no solo lo veía como pintar, sino toda una cuestión global. Ya después fue más bien la evolución que con el diseño gráfico yo ya lo empecé a ver como algo viable y como una carrera. Pero yo creo que ya estaba totalmente de lleno a raíz del hip hop. Ajá. Sí, digo, pues me imagino que a lo mejor ya de manera profesional, ya cuando estuvieras en la carrera o ejerciendo, o sea, de diseño gráfico, hubieras estado ahí proponiendo en tus diseños, en tus creaciones, meter algo de graffiti. Sí, Pero acá, o sea, ya lo veías, o sea, es una visión completamente diferente, o sea, porque ya lo traes. Es sí. como si, que al contrario, si estás en la carrera, no sé si a lo mejor te llegó a pasar, o sea, que ya estás en la carrera y tú propones, o sea, muchos de tus diseños están enfocados en el graffiti y que tal vez algún maestro no lo acepte. Hmm. O sea, que tú dices como, pues, ¿por qué? O sea, si ya tienes razón, o sea, como justificantes, o sea, de por qué, o sea, de los elementos en el diseño gráfico, o sea, pues se puede nutrir de todo, o sea, de muchas corrientes, o de mucha, y la inspiración sobre todo llega de muchos Sí, lados, entonces, ¿por qué poner algo, o sea, que más bien que algo limitarte que de no usarlo? sí, Ajá. sí, claro. A mí también, pues, eh, me criticaban los maestros de la facultad y eso porque, pues, el diseño gráfico no es como el arte que tú haces lo que más te llama. El diseño gráfico es más enfocado a la publicidad y a vender. Ajá. Eso era lo que primero te enseñaban en la facultad. Entonces, eh, ellos decían que yo tenía un estilo muy cerrado, porque entonces yo solo podía diseñar para raperos, para grafiteros, para Ajá. jóvenes. No podía entrar como en los trabajos normales de diseño gráfico, o pues no en todos, que es cualquier cosa. Si te Sí. llaman para hacer un logo de un banco, lo tienes que hacer. Pero yo siempre vi enfocado, yo también, eso fue una cosa que, pues que es parte igual también de la vida de todos los grafiteros, yo pienso del camino, Ujú. que es ese gran momento en que siempre te van a decir que si el graffiti se tiene que meter con la publicidad o Ajá. con la parte de mercantilizar eso o algo así, tú sabes que hay dos corrientes, los que odian eso o los que están a favor o los que están en contra. Ujú. Pues yo desde el principio, como tú dices, es que mi proceso fue un poco inverso porque yo ya estaba estudiando diseño gráfico y el graffiti estaba evolucionando en Bogotá y yo lo veía todo ahí. Entonces, para mí, cuando me preguntaban, yo sí decía, yo claro que sí, yo quiero meter el graffiti como que se genere dinero con esto, porque Sí. pues uno quiere vivir de lo que le gusta y pues aparte yo veo que es algo que atrae al ojo, que sirve para vender, que lo puedes meter ahí. Si yo puedo trabajar en lo que me gusta de una, yo siempre vi el graffiti también así como también parte de, pues, el Sí, mundo. para generar algo Sí, económico. no me parecía mal, nunca me Ajá. pareció mal.